terminada. Karin, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este 12º Diálogo Literario Internacional. Aunque en la convocatoria de Zoom dice 21, pero no es 21, es el 22º Diálogo Literario Internacional. Esta vez, en este 22º diálogo, tenemos el tema, que es el tema que ha llamado la atención de todos ustedes. Literatura, pero va bien, creación y didáctica en la enseñanza de la literatura infantil y juvenil. Una vez yo decía infanto-juvenil y alguien comentó como que no se decía infanto-juvenil. Yo sigo utilizando el término infanto-juvenil. Esta vez yo voy a presentar en este 22º Diálogo Literario Internacional, voy a presentar de las 3 invitadas especialísimas que tenemos en esta mañana, voy a presentar a Elia San Eleuterio y a Andrea Luna. Y luego entonces Karin, que siempre ha estado colaborando en este espacio, va a presentar a su amiga del alma, Cristina Martín. Bueno, vamos a comenzar por lo más lejano, Europa, Valencia. Vamos a presentar en este momento a la maestra Elia San Eleuterio. Elia es doctora en literatura española, licenciada en filología hispánica, maestra en educación infantil y máster en investigación en didáctica específica, con especialidad en didáctica de la lengua y la literatura. Ha sido profesora visitante en varias universidades de Estados Unidos, Polonia, Portugal, Bolivia, Francia, Italia, y es profesora de magisterio en la Universidad de Valencia, desde donde dirige el grupo de investigación TALIS, que ya nosotros conocemos porque hemos tenido intercambios con Xavier. Como creadora, ha obtenido reconocimientos como el Premio de la Crítica y también es autora de libros de literatura infantil y juvenil. Su último poemario se titula 180 grados, publicado en el 2019 por la editorial Astura. Esa es una de nuestras estrellas de la mañana. Karin, por favor, procede a presentar a Cristina Martín y terminaría entonces con otra argentina, que es nuestra amiga Andrea Luna. Adelante, Karin. Claro que sí, muchísimas gracias, querido Juan. Tengo el grato honor y gusto de presentar a nuestra querida amiga Cristina Martín. Vivió en varias ciudades y actualmente reside en Rosario, Argentina, donde desarrolla una profusa actividad docente y cultural. Ha trabajado en todos los niveles de la educación en diversas ciudades de la zona sur de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Es maestra normal nacional por Firmat, es profesora de castellano, literatura y latín por Venado Tuerto y es magíster en literatura para niños de la Universidad Nacional de Rosario. Es narradora oral, autobiográfica, es escritora. También ha coordinado talleres literarios para distintas edades en diversas ciudades. Tiene numerosas publicaciones acerca de la literatura infantil y la alfabetización en revistas argentinas y extranjeras. Participó en congresos nacionales e internacionales. Dirige la editorial Ciudad Gótica de Rosario. En ella, la colección de poesía Caballo de Calecita y el cuento Caballo Nochero, que es un cuento esto lo realiza desde el 2018. Nos ha mostrado muchas de sus publicaciones, entre ellas tenemos de literatura infantil, Una T para Coca, que es un cuento ilustrado por Claudio Gentile en la editorial Quipu, Buenos Aires. Tiene versos y reversos, poemas ilustrados por Wadi en la editorial Libros del Quirquincho, Buenos Aires, y Luna Lunera, poemas ilustrados por Natalia Julián en Libros del Quirquincho también. Es un honor y un gusto presentarte, querida Cristina. Muchas gracias, Karin. Muchísimas gracias, Karin. Bueno, este es un film que está bastante interesante. Andrea Luna, escritora, periodista, profesora en letras, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Si bien toda su vida fue una apasionada del mundo literario, recién a los 38 años decidió abordar la escritura lejos de los límites de un hobby.
y lo hizo con apasionada dedicación, decidida a aportar una nueva visión de la realidad cotidiana, lisa y llana. El fantástico es su especialidad y ha experimentado todas sus variantes, decidiéndose en sus novelas por el realismo fantástico, arraigado, con preferencia en la Patagonia Argentina, lugar mágico por excelencia. La combinación de ese ámbito de naturaleza exuberante con otros diametralmente diferentes o imaginarios es una de sus características esenciales, junto con la idea firme de que el mundo de las cosas no es tan rígido como lo imaginamos. Más allá de lo que podemos ver, hay todo un abanico de posibilidades inexplicables, sorprendentes y dignas de ser contadas desde una visión que privilegia el descubrimiento y el asombro. Sus personajes, que cuentan sus vivencias de manera visceral, siempre son guerreros, héroes resilientes, en el sentido de que afrontan las atrocidades que la vida les plantea con un coraje que resurge de sus propios temores, conformando una serie de metáforas y alegorías que el lector encontrará catárticas. El lector se sentirá envuelto en una magia tangible, cargada de delicadezas que serán parte de un nuevo modo de ver la realidad. Esa es nuestra escritora y maestra Andrea Luna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, damas, maestras, colegas, por acompañarnos en esta mañana hermosa, hablando de un tema tan interesante como la creación literaria y la didáctica. Es posible que hoy a nosotros nos toque quizás intentar tirar por el suelo algunos mitos, algunas, digamos, ideas que se han estado, o criterios, teorías que se han estado manejando, sobre todo desde el punto de vista de la didáctica y la enseñanza de la literatura infantil y juvenil, y que creo que a nosotros, sobre todo a ustedes, las expertas a las que les va a tocar en esta mañana, aclarar un poco ese panorama que a veces se torna un poco nebuloso, perdone la repetición, bastante nebuloso cuando se aborda la literatura desde el punto de vista metodológico, didáctico, estratégico, porque realmente los conceptos son variados y en República Dominicana fundamentalmente se ha entendido durante muchísimas décadas a través del currículum de nuestro Ministerio de Educación que la literatura infantil es para enseñar. Nadie dice que no, pero Juana Montero dice que el fin básico de la literatura, y creo que en eso coincidimos con ella, es la parte lúdica, es el placer que la literatura infantil puede generar en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Como este rigor, iniciamos entonces este diálogo con Elia San Eleuterio para que nos explique en su experiencia de docente y de investigadora cómo ella se ha acercado, cómo se maneja desde la universidad, sobre todo con su grupo de estudiantes de educación, el tema de la literatura infantil, de la creación literaria, pero desde el punto de vista de la literatura, de la didáctica. Y algo que es fundamental, Elia se va a centrar en el género poesía. Cristina, a su vez, podrá abordarlo desde el punto de vista de la poesía y de la narrativa, porque su transitar ha sido en ambos géneros. Y a Andrea, obviamente, se va a enfocar en un diálogo como este, tan completo, pero a la vez tan abarcador, hablar sobre todo desde el punto de vista de lo que desde ese proceso creativo, lo que significa la creación literaria en un género, o en su género tan interesante como la literatura infantil. Ahora sí que yo me callo y dejo que sea Elia la que nos cuente sus experiencias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la invitación, por la presentación, por la oportunidad de poder participar en este diálogo internacional. Bien, hemos dicho que íbamos a desmontar algunos mitos. Yo voy a empezar desmontando 2 o 3. Bueno, lo primero que quiero decir, y luego lo desarrollaré un poco. Lo primero que quería decir es que
está la idea generalizada de que la literatura infantil y juvenil, pero me voy a centrar más en aquella que está más destinada a los pequeños, ¿vale? Diré literatura infantil. Está generalizada la idea que la literatura infantil es para los niños, solo para los niños, ¿no? Entonces, yo el primer mito que quería desmontar era que la mejor literatura infantil es aquella con la que también disfrutan los mayores. Por tanto, podríamos reformular la definición de la literatura infantil. No me lo estoy inventando yo, estoy cogiendo ideas de Angelo Nobile, y quien decía que la literatura infantil es aquella literatura que también pueden leer los niños. Es decir, le damos la vuelta. Por tanto, de todos los libros que tenemos, ¿cuáles son adecuados por léxico, por extensión, por intereses para los niños? Pues esa literatura es la infantil, no es que sea solo para los niños. Y bueno, más ideas que quería desmontar. Aquello que has dicho de que la literatura infantil es para enseñar o que tiene que tener un fin moral y además que nos sirva en la escuela para... Bueno, pues la literatura infantil que nos sirve, que si la utilizamos como pretexto, le estamos quitando su valor per se. Y bueno, decía Alison Lurie que la literatura infantil era un espacio subversivo. Entonces, los niños cuando leen, cuando se enamoran de un libro, cuando se enganchan de un libro, en una lectura, suele ser no porque sea una obra especialmente moralizante y que plantee unos ejemplos vitales a seguir, sino precisamente por todo lo contrario, porque representa aquello que les está prohibido, los espacios de aventuras, de imaginación o de precisamente pues, actitudes que ellos ya saben que no pueden hacer. O también está género más realista y tal, pero no, lo que quiero decir es que no tiene por qué ser moralmente ejemplar. Y de hecho, cuando no lo es cuando más ese morbillo que a nosotros como adultos también nos pasa, ¿no? Queremos leer para ver representado el mundo, pero también para ver representados esos mundos a los que no podemos acceder o porque ni siquiera existen, ¿no? Y bueno, más cositas que yo quería decir. Principalmente, como se ha dicho, me iba a centrar en la poesía. En la poesía infantil o mejor en la poesía que podemos acercar a los niños. Además, voy a ser bastante atrevida porque, bueno, ya solo hablar de poesía es atrevido, pero voy a ser más atrevida porque me voy a retrotraer a los niños pequeños de verdad, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero plantear es cómo podemos trabajar la poesía, llevar la poesía a un aula de 4 años, de niños y niñas de educación infantil, de 4 o 5 años. Ese ahora es el abordaje desde el punto de vista metodológico, ya desde el punto de vista de la didáctica, que al fin y al cabo es un asunto de interés para los docentes. Y este grupo de dialogueros, como le decía Pilar, está justamente, hay muchos educadores, y eso es lo quizás, esa es nuestra gran fortaleza. Sí. Sí, y yo quería plantear precisamente una pregunta que lanzo es, ¿se trabaja la poesía en el aula en la educación infantil, en la preescolar o como le llamen en sus países? ¿Están los maestros, las maestras llevando poemas, proponiendo poemas a los niños? Canciones sí, ya sabemos que lo hacen, pero poemas lo hacen, yo creo que son muy pocos. Y si la poesía se trabaja con tanta escasez tan raramente en las aulas, y más en concreto en las de infantil, porque está claro que el resto de etapas tampoco es que se trabaje demasiado más allá de lo curricularmente establecido, salvo todos los profesores enamorados de la poesía que sí o sí la llevamos al aula, ¿no?
Pues si se trabaja raramente es real, yo creo que es porque no son pocos los maestros y las maestras que desconocen cómo hacerlo, que les da vértigo, aparte de que ya sabemos que la poesía no es que tenga muchos lectores. Y de hecho, a la hora de abordar la tarea de acercar la literatura al alumnado, ¿qué es lo que hace la mayoría de docentes? Pues se sienten más cómodos trabajando la literatura a partir de otros géneros, a partir de cuentos. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué suelen decir los profes? Dice, bueno, pues es que, suelen mencionar características de la cuentística que yo no las discuto, la hacen muy atractiva y adecuada para los niños, para los aprendices. Son textos cortos, además tienen una dimensión narrativa, que además en esas edades estamos predispuestos de manera natural para escuchar historias, para disfrutar con las historias que se cuentan. Y además, el hecho de que sean narraciones cortas hace que, bueno, es una realidad que los niños pequeños tienen una capacidad de atención limitada. Conforme vamos creciendo, podemos estar atentos más rato, pero los niños pequeños, pues, ponle 7 minutos como mucho, ¿no? Y luego hay que cambiar de actividad. Estas características, que no discuto, resulta que algunas de ellas también las tiene la poesía. La poesía tiene también esa parte breve, la mayoría de poemas son breves, más breves incluso. Y además sorprende que la poesía, con otras características que tiene y que no tiene la cuentística, no haya captado tantos adeptos. Por ejemplo, su relación innegable con otras manifestaciones literarias y culturales que sí que tienen su espacio en la escuela. Como he dicho antes, las canciones populares, las adivinanzas, los trabalenguas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya he hablado mucho, Juan, bueno, muchísimas gracias por esta primera intervención. Sí, realmente, recuerden que tenemos rondas de 7, 8 minutos y para que esto sea un poco más fluido, más dinámico. Entonces, en tu segundo turno, Elia, ahí sí que yo quisiera que tú nos hablara un poquito de tu experiencia ya como investigadora y sobre todo de ese programa tan interesante que quizás a nosotros nos pueda servir en algún momento para los programas de intercambio que tú manejas y que ya tú tienes bastante tiempo trabajando, conocido como TALIS. En tu segundo turno, entonces hablaríamos de TALIS. Cristina Martín, docente, escritora, literata. Tu experiencia no sé cómo tú lo quieres manejar, Cristina, y te voy a dejar en completa libertad. Sí. Manéjalo como tú quieras. Si quieres hablar hablar del proceso creativo y después entonces habla ya de tu experiencia como docente en el área de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene la palabra. Voy a ver cómo me organizo porque estuve escuchando recién. Hola, Marta Rubín. ¿Qué haces, Marta? Nuestra amiga Marta. Van apareciendo las caras, me da risa. Bueno, a ver, yo escuchando a Elia, que me pareció muy interesante, por cierto, y coincidimos. Bueno, acá tuvimos una gran maestra, María Delia Díaz Roener, que nos hablaba de esos mitos como intrusos en la literatura. Y bueno, los intrusos eran la pedagogía, la psicología, la moral. Y bueno, yo agregaría también esto de que cómo la literatura fue usada, digamos, en función de la pedagogía para dar determinados temas. Yo me acordaba que acá atrás tengo un montón de libros, porque estoy en mi espacio donde trabajo con niños y docentes. Tengo un libro que se llama Las Estaciones, hace muchísimos años, que es un libro álbum. Y yo, ese libro, cuando yo lo llevaba a las escuelas, bueno, las maestras se sentían tentadas a decir, ay, qué bueno, voy a dar las estaciones. No, vamos a disfrutar de ese libro maravilloso, que además tiene unas imágenes increíbles, y que no son imágenes que están al servicio del texto, sino que son imágenes que tienen independencia. Eso es propio del libro álbum, esta nueva creación, que acá en la Argentina tiene 20 años, mucho más en Europa. Digo 20 años porque ayer leí un artículo de una conocida teórica nuestra, que es Bayur, Cecilia Bayur, y decía, y llegamos tarde, pero menos mal que llegamos. Y bueno, acá estoy diciendo esto, ¿no? Que la literatura, llego a esto, como dijo mi compañera,
tiene valor por ese lenguaje tan particular que es un lenguaje de extrañamiento. Es un lenguaje que tiene más de un sentido, es un lenguaje plurívoco, polisémico, y entonces la literatura es para disfrutarla. Por eso también a mí me da un poco de risa, yo cuando doy mis charlas, decir la didáctica parece un contrasentido, porque la literatura nos enseña, la literatura se muestra, se disfruta, se lee. Por eso también, hablando en todo caso de la didáctica, lo importante de la literatura es el encuentro con esa palabra polisémica, con ese extrañamiento del lenguaje y por lo tanto la circularidad. La circularidad habla de que nos miramos a las caras, nos miramos las caras, estamos con el libro y estamos disfrutando. Y después, en todo caso, viene de a poco, cuando los chicos van creciendo, mostrarles esto es un poema, porque ellos también lo van viendo. Tiene estrofas, es una cuarteta, es un pareado, es un terceto, que acá tenemos maravillosas, y acá tengo libros de ellas, poetas como María Elena Walsh, ni hablar, que apareció irrumpiendo en la década del 50 para romper un montón de mitos. Tenemos a la María Cristina Ramos, que es amiga de Marta Rubin, la patagónica increíble, que tiene una cantidad de poemas, y bueno, no solamente poemas, es también narradora. Y tenemos tremendos y tremendas poetas y narradores, ni hablar de Graciela Montes, que además, casualmente, estoy hablando medio mezclado, pero bueno, tenemos poco tiempo, cuando vos querés me parás, insertaron los grandes temas de la literatura, que los grandes temas de la literatura son de la literatura de los adultos. Por ejemplo, Graciela Montes, el tema del poder con Irurana y el Ogronte, esa novela breve o cuento largo, qué impresionante, esa nena Irurana que se enfrenta al gran monstruo, y justamente para plantear a los niños, a través de esa gran metáfora que es esa niña que enfrenta al devorador, para ver que hay poder y que el poder tiene mucha fuerza y que el poder de muchos es peligroso. Entonces, al niño no se le va diciendo esto, el niño lo va viendo a través de esa gran metáfora que plantea, por ejemplo, Graciela Montes, que es una gran narradora argentina y que surge en la Argentina en esa década maravillosa, que es la década del 80, que es posterior a nuestra dictadura militar de la década del 70. Bueno, entonces, y voy cerrando en esta primera parte, yo en realidad quería iniciar planteando que cuando nosotros hablamos de literatura infantil, literatura para niños y niñas, estamos pensando en un niño, en una niña. ¿Qué niño? Yo acá tomo a Volnovich, Juan Carlos Volnovich, que es un psicoanalista argentino que habló mucho de esto y que hizo un libro impresionante, escribió un libro impresionante que es que se llama El niño del siglo del niño, donde dice algo que, bueno, yo lo llevo también a mis charlas, ¿no? Y a mis clases. Los chicos deben ser sujetos de derecho antes que objetos de tutelaje. Con esto cierro esta primera parte. La literatura lo tiene que concebir así, la educación lo tiene que concebir así, los padres, los abuelos, la familia, porque si no, el niño va a ser siempre un objeto de tutelaje llevado de las narices por el mundo. Bueno. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora cedemos la palabra a Andrea Andrea nos va a hablar ahora del proceso creativo, que dicho sea de paso, Cristina, quiero que después tú nos cuentes un poquito más sobre tu experiencia como creadora.
Y me gustaría que en su momento, para que esto realmente sea dinámico, que Cari lea algunos de los comentarios que se han estado escribiendo en el chat, porque he visto comentarios muy interesantes. Andrea, tiene la palabra. Tengo la palabra. Andrea también es argentina. Sí, nos conocemos con Cristina también. Tengo un planteo para hacerte. Yo tengo acá en este momento una problemática para decir. Yo les había preparado una justificación de por qué debe leerse literatura fantástica en la escuela secundaria. Es decir, trabajado desde la multidisciplinariedad. Si vos querés, vamos por ahí, y si no, directamente arrancamos una suerte de diálogo donde podamos plantear la creación literaria que se recoge. Perfecto. Mira, Andrea, esto es fluido, hay libertad. Tú eres creadora literaria y aparte de eso, se ha enfocado en un género o en un subgénero en la literatura, no exactamente infantil, también la literatura, que es el género fantástico. Tus personajes son héroes fantásticos, pero ya desde otro punto de vista, desde otro plano, desde otros contextos. Por lo tanto, tú lo puedes abordar como creadora, pero también como didacta. Perfecto, vamos a hacer una cosa. Yo este escrito que tengo para ustedes lo voy a leer de la manera lo más amena posible, y si a vos te parece, lo hacemos en 2 partes también para que no sea tan pesado. Exacto, perfecto. Y lo vamos trabajando, ustedes van preguntando y yo no tengo ningún tipo de inconveniente con esto. ¿Te parece? Bueno, me parece, y así seguimos disfrutando de este diálogo, porque la verdad que yo disfruto este espacio. Gracias a ustedes. Perfectísimo. Bueno, quiero empezar entonces contándoles un pequeño relato. Un día, Napoleón Bonaparte salió a caminar por los jardines de su residencia y notó que algo afeaba su majestuoso jardín. Reflexionó un instante, llamó a uno de sus capitanes y le ordenó: ese banco así de deslucido me molesta, haga algo al respecto. El hombre sale de la presencia de su general, encuentra a un sargento que pasaba por allí muy de casualidad y le ordena: que sus hombres pinten ese banco que está ahí, más le vale que quede impecable, son órdenes del general. El sargento se acerca a su escuadrón y ordena: usted, el general manda que pinte el banco de jardín que está junto al olmo bajo su balcón. Los demás, que nadie se siente en él hasta nuevo aviso. 48 horas más tarde, el sargento fue trasladado a otro regimiento, olvidándose por completo de la orden que había dado. Siglos después, llega un turista y ante el cartel de prohibido sentarse, que figuraba justamente al lado de aquel banco, decide intentarlo. Total, pensó. Por supuesto, el guardia de turno empuña su fusil y lo amedrenta. No se atreve a violar tan sagrada tradición, le dijo. Alejándose de allí, el turista siente curiosidad por la extraña costumbre y comienza a investigar a qué se debía. Por supuesto, nadie sabía nada. Tonterías, pensó. Eso sí, que el mismísimo Napoleón había confabulado allí mismo contra España, que fue el lugar donde le dio su primer beso a algún amante, que una vez sus enemigos planearon matarlo sentados en esa misma banca y que por lo tanto el lugar fue maldito por el mismísimo general. También que allí se aparece en las noches de luna llena una figura blanca que produce ruidos extraños, como un pintor rasqueteando metal. ¿Qué ocurrió entonces? El paso del hecho trivial, vaya usted a pintar el banco, a la sensación de que la sobrenaturalidad es la única explicación posible para un acontecimiento no solo de origen desconocido, sino también inentendible, no es extraño en la historia de la humanidad. Fíjense, vaya a pintar el banco, no se puede sentar nadie y no se sienta nadie ahí porque hay un fantasma. ¿Sí? La evolución del hecho trivial a un suceso inexplicable. Tal como lo entendemos, incluso el mito tiene un origen similar. Busca explicar lo que el conocimiento, el pensamiento científico de su época no puede, y lo hace desde lo figurativo, desde la metáfora, o desde la invención de cosmogonías que la sociedad acepta por sobre otras percepciones menos visibles y menos viables. Nuestra propia cotidianidad no es tan diferente
No pasamos por debajo de una escalera, ni rompemos espejos, ni dejamos que se nos cruce un gato negro. También estamos atentos al horóscopo, nos fascina el tarot, tenemos cábalas deportivas, de esas de que si tu equipo gana, usas la misma ropa, te sentás en el mismo lugar, te juntás con la misma gente. Es decir, la sobrenaturalidad presente en nuestra vida cotidiana, lo entendamos o no lo entendamos. Así que no importa la edad, no importa el contexto sociocultural, ni el acceso a las nuevas tecnologías. El hecho sobrenatural nos rodea, nos influye y nos hace ser quienes somos, más allá de cuánto creamos en ellos o no, de cuál sea la escala de influenciabilidad que cada uno tenga. Y si pensamos en América Hispana, los americanos sabemos mucho de esto. Después de todo, nuestro continente y todas sus maravillas fueron un rompedero de cabeza para la semántica establecida en Europa. ¿Hacemos un poco de historia? Durante centurias, el continente americano no tuvo prácticamente contacto con Europa o con Asia. Esto está claro para todos, una observación muy obvia, y voy a decir algunas obviedades. Más allá de las consideraciones sobre quién llegó primero y quién no, necesitamos reflexionar sobre el punto en el que el español llega a las costas occidentales del Atlántico y se encuentra con un nuevo mundo. Y esta idea no es solo un título pulcro, sino que contiene toda la fuerza de los sentimientos de los adelantados y de su gente, y que pudieron percibir lo que les era completamente desconocido: las personas y sus características antropomórficas excepcionales, los idiomas extraños, los paisajes nuevos, los elementos únicos e irrepetibles. La conquista significó también el trastocamiento del orden establecido en la América precolombina, lo que provocó un desequilibrio, un cataclismo, la disolución de las categorías y de las pautas culturales y sociales preexistentes a la europeización. Las casas nobles americanas se convirtieron en un triste despojo, sin ningún peso social, excepto ser los bárbaros que debían ser reducidos, colonizados, españolizados. Y ese cimbronazo todavía se siente hoy en pleno siglo XXI. La mirada hacia América se convierte así en un desafío, en una experiencia de por sí mágica, un ejemplo cabal de lo que Víctor Shklovsky, desde el formalismo ruso, llamaría ostrenenie, lo que decía Cristina recién, el extrañamiento. Ver la realidad con ojos nuevos, solo que en este caso no era un efecto fingido, sino la realidad más dura. La imposibilidad consiguiente de nombrar lo propio americano lleva al español a la creación de paráfrasis abundantes, de metáforas, de comparaciones, de encontrar que la forma más adecuada de aproximación conceptual era el barroco, o aprender las nuevas lenguas. América se convierte en un constructo discursivo, en el que la realidad y la ficción se confunden, y se la somete a leyendas y fábulas de diferente origen, en el afán de hacer que lo propio americano encaje en el ideario europeo. Como bien puede observarse en las crónicas de Indias, que de alguna manera son el relato de la historia diaria con cierta proximidad a la magia. La crónica es en sí misma una mixtura de novela de caballería, picaresca e historia. Sin embargo, la del español no es la única voz. Felipe Guamán Poma de Ayala, en su primera y nueva crónica y buen gobierno, proporciona la visión andina de los resultados de la conquista. Sin saberlo, da nacimiento a un nuevo código, el de una escritura netamente americana, a partir de la incapacidad del código hegemónico español para nombrar lo propio americano. Se constituye como una escritura plurilingüe y multiétnica, procedente de una transculturación, de un estado de acontecimientos de los que ya no se puede volver atrás. Convencer al opresor desde el punto de vista del oprimido va a ser el eje de su obra, dando origen hacia la modelización de un relato hispanoamericano, cuya materia histórica es un trabajo de ficción, una escritura de la contradicción. Esta idea será puesta nuevamente en escena en el siglo XXI por la escritora argentina Liliana Bodoc y su saga de los confines, aunque desde una mirada más simbólica, construyendo todo un mundo épico y fantástico que nos conmueve. América es entonces
una tierra de contrastes y de mixturas. Los tiempos contemporáneos nos encuentran con una dicotomía esencial: el cosmopolitismo o la defensa más exacerbada de la identidad nativa. En ese punto de encuentro se posiciona mi propia aventura literaria en el realismo fantástico. Andrea. ¿Hacemos una pausa acá, crees? Exactamente, sí, no, perfecto. Tiene ya el tiempo exacto. Hay algo que me parece interesante, y es que tanto tú como Cristina coinciden en nombrar y de alguna manera reconocer el trabajo de grandes escritoras argentinas, que parece que de alguna manera yo supongo que habrán influenciado en ustedes. Y eso realmente me parece interesante, porque es el momento, y eso lo hemos dicho ya en otras ocasiones, de revalorizar a nuestros autores, a nuestras autoras. Karin, si tiene algún comentario de lo que aparece en el chat, para pasar entonces a la segunda ronda, donde ella nos va a hablar de su experiencia como investigadora, pero yo quisiera que me permitan un segundito para agradecer y reconocer la presencia de los amigos de España, de Italia, de Argentina, de Bolivia, de Jamaica, porque definitivamente este es un verdadero diálogo literario internacional. Como siempre, Giuseppa, mi hermana del alma, está con nosotros, siempre apoyándonos, Cristina. De hecho, me preguntó cuando anuncié que si tú no ibas a estar en este diálogo. A Pilar Úcar no debo jamás olvidar su apoyo y su entusiasmo. Pero sobre todo, señores, a mis profesores de la Escuela de Letras, a los profesores de la cátedra que coordino, Historia de la Literatura. Gracias, Diana Martínez, Blanca Castaño. Gracias a todos por estar aquí. Karin, si tiene algún comentario, entonces después de tu comentario pasaríamos a la segunda ronda con Elia San Eleuterio. Y a Xavier Mínguez, Karin, mira, Xavier Mínguez, que es amigo y fue quien me recomendó a ella, está también con nosotros. Gracias, Xavier. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Lo que tenemos nosotros son saludos desde varios lugares. Tenemos saludos desde Buenos Aires. Nuestra amiga Giuseppa nos saluda desde Sicilia. Y algunos comentarios. Por ejemplo, Ana Valdés Sandoval nos dice: excelente, yo leo libros infantiles y son exquisitos, me encantan. La maestra Juana Montero nos dice: bueno, que le guste o no la literatura infantil a un adulto cuenta, dice, porque es quien escoge lo que deben leer los infantes. Reflexionando, aquí todos somos adultos haciendo lo de siempre, hablando por los niños. Sucede con la poesía, que involucra otros lenguajes artísticos, que es precisamente uno de los temas que estaba tratando Cristina, ¿no es verdad? Como los niños, como también sujetos de derecho. Y nuevamente la maestra Juana Montero nos dice: el extrañamiento, la metaforización, la circularidad, los eternos desideremas humanos o asuntos transversales, y enfocarnos como creadores, dice, en un niño como sujeto de derecho. Estos supuestos echan por tierra una significativa producción dedicada a la infancia. ¡Qué bueno! Entonces tenemos varios... Karen, discúlpame, mira, los que siguen lo vamos a ver después, porque si no, vamos a olvidar que Elia San Eleuterio tiene que hablarnos de su experiencia como investigadora y del proyecto Salix. Adelante, Elia. Y muchísimas gracias, querida Karen. Bueno, de acuerdo. A raíz de lo que se ha dicho, de uno de los comentarios que había en el chat, dice: ya estamos aquí, un grupo de adultos haciendo lo de siempre, hablando por los niños, hablando por los que no tienen voz, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, yo es que, pues los silenciados, que son los grupos, no solo los niños, sino también otros grupos, ¿no? En este sentido, lo que yo quería contaros, que os contaré en mi tercera ronda, si se da el caso, y si no hablaré de otra cosa, no pasa nada, precisamente daba voz a los niños, daba voz a qué dicen los niños cuando se les lleva la poesía, que era de lo que yo iba a hablar, a clase, cuando se acercan a ella, cuando juegan con ella. Y bueno, si he hecho la tercera ronda, veremos qué han dicho los niños de 4 años al respecto. Y también en la experiencia de
también es cierto que se les deja hablar a los niños, que se les deja Elia, me disculpa, y me disculpo con ustedes. Dile a los amigos qué es TALIS, por favor, para que sepan de qué estamos hablando. Vale, ¿pueden silenciar los micros? Escucho muchísima interferencia. Sí, eso estoy mirando. Lo he hecho ya varias veces. Pero vale. Continúa, Elia, por favor. Sí, iba a contextualizar el proyecto TALIS ahora. Entonces decía, lo enlazaba con la idea de que también en este proyecto del que voy a presentar, los niños se han expresado, no han sido meros receptores, sino que han sido también creadores. Y bueno, el proyecto TALIS nació como un proyecto de cooperación internacional, partiendo de una asociación sin ánimo de lucro, y básicamente los primeros proyectos que se hicieron, ahora con el grupo de investigación hemos ampliado mucho más nuestros intereses, pero la raíz de este proyecto nació con proyectos que llevaban la literatura a partir de la creación, es decir, talleres de creación literaria, talleres de escritura de cuentos a comunidades en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se iba a un colegio, a veces también se ha hecho con adultos, pero normalmente con niños. Se trabajaba con un grupo y se realizaba una serie de actividades, un taller, el modelo TALIS, la metodología TALIS, que está muy pautada, ¿no? Cómo se va mostrando modelos, se va trabajando con las diferentes partes del relato, con las diferentes fases de escritura. Bueno, no voy a extenderme ahora en cómo es ese proceso, sino que lo que me interesa es que ellos acababan siendo autores de sus propios cuentos. Muy interesante también, hago aquí un paréntesis, porque en estas narraciones, a raíz de lo que comentaba Andrea Luna, sale todos esos mitos culturales, leyendas del país o de la región donde se está haciendo el taller. Los propios niños vuelcan toda esa fantasía y toda esa cultura en sus producciones. Y bueno, eso es muy interesante porque no son cuentos aculturales, sino que tienen una gran raigambre en las tradiciones y características del país y de incluso la comarca, ¿no? También a nivel local. Vale, como decía, estos cuentos, uno de los alicientes que tenían los niños o que tienen para lucirse y esforzarse en su escritura es que iban a ser publicados, y de hecho en el proyecto TALIS tenemos pues 6 o 7 libros publicados con la recopilación de esos cuentos, ilustrados, algunos de ellos por los propios niños, otros ilustrados por otras personas, depende del país donde se ha hecho. El resultado ha sido uno u otro, pero una de las características, sí, por favor, los micros. Una de las características las interferencias porque no soy capaz de hablar con tanto tiempo. Gracias. Una de las características que tienen las publicaciones que hemos hecho con esos cuentos de los talleres TALIS son que son publicaciones bilingües. Todos los cuentos han sido traducidos. ¿Traducidos a qué idioma? Depende. Dependiendo del país, los cuentos se han escrito en un idioma o en otro, normalmente en el idioma del país. Cuando estuvimos en Mali, que por cierto fue mi compañero Xavi Mínguez quien estuvo allí y quien realizó esa intervención y luego fue el coordinador de esa publicación, los cuentos fueron escritos en francés. En Filipinas creo que fueron escritos en español o en inglés. La cuestión es que luego se traducen a otro idioma dependiendo de cuál ha sido el idioma de origen. Si se han escrito en inglés, pues probablemente se traduzcan al español. Si han estado escritos en francés, pues también se pueden traducir al español.
otros se han escrito en lenguas minoritarias y se han traducido al inglés o al español, dependiendo de las lenguas de aprendizaje en esa escuela. ¿Por qué? Porque se pretende no solo fomentar la literatura y la educación literaria a través de esos proyectos de creación, sino también promover la educación plurilingüe y el aprendizaje de lenguas. Y sabemos que las publicaciones bilingües ayudan mucho y son muy motivadoras también para eso. No sé, a lo mejor quieren preguntarme alguna cosa sobre este proyecto. También pueden preguntarle a mi compañero Xavi, que está conectado hoy y que ya ha participado en el diálogo internacional en otras ocasiones. Y sí, dejo paso a otras porque ya veo que llevo hablando 7 minutos. No, perfecto. De hecho, si Javier Mínguez quiere comentarnos algo, pues sería para nosotros un gran honor que Xavi nos comente su experiencia también, pero sobre todo, Elia, en el caso, por ejemplo, del proyecto en Filipinas, no sé, porque la lengua nativa de Filipinas es el tagalo. Entonces, los muchachos en este proyecto no escriben originalmente en tagalo. Elia. Perdón, no me han escuchado. No, te pregunto si no escriben originalmente en tagalo. Yo creo que no, pero no sé, a lo mejor Xavi lo recuerda. Fue mi compañera Ana Sevilla quien estuvo allá y quien coordinó después el libro. Yo creo que los escribieron, yo diría que en inglés o en español, porque, porque son lenguas de aprendizaje allí también, pero no estoy segura. No estoy segura. Xavi está levantando la mano. Xavi tiene la palabra y luego entonces pasamos con Cristina. Sí, pongo el vídeo también. A ver, en realidad los cuentos se intentan escribir en la lengua de aprendizaje, como dice Elia. Nosotros somos muy respetuosos con las lenguas locales porque pues creemos que además la enseñanza es mucho más fructífera cuando se hace en la propia lengua que en otra lengua, pero claro, también es cierto que las realidades escolares de algunos países pues nos obligan de alguna manera a que el alumnado pues utilice la lengua de instrucción. Por ejemplo, en Mali pues, se utilizó el francés, en Filipinas se utilizó el inglés, pero en otros sitios donde hemos tenido otro tipo de público, porque también depende si se hace en una escuela, si se hace en una asociación, si se hace... en otros sitios pues hemos escrito, hemos recogido cuentos en lenguas más minoritarias. El quechua tiene 6 millones de hablantes, que es más de lo que tiene el si no me equivoco. Pero bueno, pues sí, entonces la idea en realidad es poner en contacto o ofrecer a la gente estas creaciones en las lenguas de origen a través de las traducciones al español y al inglés. Eso es un poco el origen. Y también queremos explorar la posibilidad, porque los cuentos, creo que Elia no lo ha comentado, siempre pedimos que incluyan un valor, aunque no en el sentido del que se estaba hablando antes, pero también rasgos culturales. Entonces es muy interesante ver lo que se considera un rasgo cultural desde la propia persona, porque hay gente que cree que algo cultural es algo muy superficial como la ropa o la comida, y personas que ven que realmente los rasgos culturales van mucho más allá en algunas ocasiones y que van a vivencias, a la manera de vivir de cada país, etcétera. Y bueno, no me extiendo más, que no es mi turno. Mira, Xavi, gracias. Acabas de decir algo que a nosotros nos parece como docentes muy importante, que es trabajar los valores. Aunque alguien diga, bueno, y por eso quizás resulta un poco contradictorio, Cristina, y ahora sí te voy a dar la palabra, que nosotros hablemos de didáctica, de creación literaria, del proceso creativo y de la didáctica de la literatura. Entonces me han dicho, pero y es que la literatura infantil necesita didáctica. Bueno, entonces yo creo que ese es un tema que tendríamos que ver después, pero no voy a hablar más para que seas tú quien me explique esa parte. Sí, acá la verdad que se han abierto muchas puntas y es de lo más interesante, pero yo, a ver, cómo no, yo puedo hablar acerca de esto, pero también quería primero leer 2 textos de niños que son breves, niños de
9 y 10 años, son 2 niñas, porque en realidad no estamos hablando por los niños, sino que estamos poniendo en el protagonismo a los niños en esta charla. Por eso también que me parece bien leer. Este es un cuento muy mentiroso. Lo que yo veo son todos osos. En este cuento hay 2 lombrices, es otra cosa que no les dije. No encontré flores, eso está claro. Hay caracoles todos mezclados. ¿Dónde están todos? No los encuentro. Dicen que están dentro del cuento. Yo me pregunto, pensemos juntos, de todo esto, ¿cuál es el cuento? Carolina Moriconi, 9 años, de Casilda, cuando en la oportunidad en que yo trabajé con niños durante 10 años, hicimos muchísimos materiales, acá tengo muchos de ellos porque los niños amorosamente me han regalado varios y los tengo todavía, que no solamente están escritos, sino que están, como ven, ilustrados. Hasta hemos hecho esta colección que ellos le pusieron Ediciones del Puente, ¿eh? De manera que acá está el material de los niños. Ahora, ¿por qué justamente? Porque yo quisiera decir también esto, y voy a un cuento que me parece maravilloso, que es de una niña de 10 años. Porque los géneros, en realidad, están naturalizados en los niños. La poesía, ¿por qué? Porque el niño nace con el arrorró, con los juegos infantiles. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón, es una cuarteta perfecta con rima en los versos pares. Los juegos infantiles son el arroz con leche, el mambrú se fue a la guerra, el pisapisuelo, son juegos poéticos. El cuento, los niños fueron narrados antes de nacer, por los abuelos, por los padres, por los tíos. Y cuando nacen les cuentan permanentemente, les van contando las personas que están rodeando y educando a ese niño. Y respecto del teatro, los niños están insertos en los diálogos permanentes de las escenas familiares y de las escenas escolares, podríamos decir también, y callejeras. De manera que la poesía, el cuento, el teatro, les vienen naturalmente. Y si después en la escuela se lee poesía, la poesía para el recreo, como decía María Elena Walsh, no la poesía para nada más que para disfrutarla, ¿no? Como se disfruta el juego y el recreo. Y si se le cuentan cuentos, y si le leen cuentos, y si además se trata de hacer escenas dialogadas, digamos, un intento de hacer teatro, bueno, los niños lo naturalizan de tal manera que, por ejemplo, vuelvo a un texto, ahí hay un niño que estoy escuchando, que se llama Una mujer de tacos altos, y que es de Luciana, que tenía 10 años en ese momento. Luciana Sensi. ¿Dónde se irán a morir los pájaros? ¿Se morirán en la hoja de un poeta o en la calle de las ciudades grises? Yo tuve uno, ¿saben? Estaba encerrado en una jaula muy lujosa, hasta que entró en una ventana llena de números grandes y verdes, con una guadaña en la mano. Yo no sabía quién era, pero se llevó a mi pajarito y se fue. Me asusté y lloré mucho. Decidí ir a la justicia. La llamé por teléfono y no estaba, entonces tuve que ir personalmente a buscarla. Entré a un lugar muy grande y me encontré con una mujer muy arrogante, con tacos altos, toda pintada, con una carterita y una cara de plástico. Le pregunté si estaba la justicia y me dijo, no, la justicia no está, nadie sabe dónde está, se fue. Yo me puse mal, porque ¿quién iba a ayudar a derrotar a aquella señora de la guadaña? Entonces pensé, ¿dónde irán a morir los pájaros? ¿Se morirán en la hoja de un poeta? ¿En las calles de las ciudades grises? ¿O en una jaula muy lujosa, encerrados? Bueno, al día de hoy es abogada Luciana Sensi, una gran amiga de mi hija y una gran amiguita mía también, ¿no? Pero cuando ella tenía 10 años, en el taller literario que se llamaba María Elena Walsh, que yo tuve en Casilda, ella escribió este tremendo texto.
Además, acá hay una ideología clara, porque si hablamos de que los niños son sujetos y no objetos de tutelaje, son niños que ya empiezan a conformar su ideología. Claramente acá hay una ideología. A ver, respecto también de los libros, de los géneros, también los niños van descubriendo en esto de leer, disfrutar, confrontar, en la circularidad, como decíamos, van descubriendo solitos que hay un narrador omnisciente, que está afuera, que hay un narrador testigo, que está dentro, que hay un narrador protagonista, porque eso es fundamental, conformar un texto que tenga claro cuál es el narrador, cuáles son los personajes y cuáles son los hechos que se van, el hecho o los hechos que se van sumando hasta que finalmente derivan en un final. Bueno, la otra cosa importante que me parece que yo quería decir es que se encuentre rápidamente con un libro. Bueno, pensemos en un libro, el libro este que yo amo tanto, que es, vamos a tomar este libro, ¿A qué sabe la luna? Que es un libro precioso porque tiene esa fantasía de querer llegar a la luna como todos hemos tenido y tenemos. Que sepa que es una tapa, que es una contratapa, que tenga claramente, que sepa claramente, otra cosa, el autor, por supuesto quién es el autor y en lo posible darle los datos, pero desde muy chiquito, desde que empieza la escuela, y también la fecha de edición, la editorial, porque entonces si uno le va nombrando la editorial, ellos van a la librería con la madre o con la abuela para el día del niño, esa editorial, esa me parece que puede ser, porque esa tiene cuentos para mí. Y bueno, y también por supuesto, yo decía los datos de edición, porque entonces se va dando cuenta también si un libro es antiguo, tiene muchos años, tiene pocos años, es actual. O sea, me refería a los paratextos. El niño tiene que enfrentarse con el objeto libro, con sus paratextos, que son todos los datos que tienen que ver con el texto que después él va a leer. Bueno. Un minuto más para ti. ¿Un minuto más? Un minuto más, sí. Un minuto más. Bueno. De esta ronda, nos queda una última ronda de 5 minutos. ¿Nos queda una ronda de 5? Bueno, entonces en esta última ronda, en este último pedacito que me queda, voy a decir esto que me gusta tanto, que ahora que tenemos los libros objeto, esta es una carta de donde salen libritos que parecen tarjetas. Esta es una cajita de coplas que tiene adentro coplitas. Que bueno, este casualmente es un libro que me editaron a mí acá en Rosario, Ciudad Gótica. Esto es tuyo, Cristina. Este es mío. Este material es tuyo. Oye, pero fantástico. Esto tiene que presentar un día en otro diálogo con Jenny Montero, que tenemos ese apoyo. Pero bueno, va a ser otro ese que voy a presentar, que ya está en marcha, sí. Que es un libro álbum, sí, no es ahora. Sí. Bueno, digo, hablando de que los niños tienen que estar junto a los libros, todo tipo de libros ilustrados, que son libros a lo mejor un poco de más años, como el de la luna, ¿A qué sabe la luna? Libros objeto, libro álbum, que el libro álbum, lo que me faltó decir, y el libro pop-up, pero hay tiempo para eso. El libro álbum es el libro ilustrado en donde la ilustración tiene independencia respecto del texto, y el libro pop-up, que es ese libro maravilloso, que es una fiesta, porque tiene solapas, tiene agujeritos,
tiene un formato muy particular, uno lo abre y se encuentra con mucha sorpresa. Pero ojo que eso no ahoga al texto, nunca debe ahogar al texto. Eso, el que hace el libro álbum y el libro objeto tiene que tener muy claro que toda esa, no sé cómo decir, esa cantidad de cosas que tiene ese objeto no deben tapar, ahogar, asfixiar el texto, que en definitiva es lo más importante porque se trata de la literatura, ¿no? Cristina, tú hablas como docente, pero también hablas como poeta. Sí. No conocía este concepto de libro objeto, pero yo creo que se están abriendo nuevas puertas, nuevas ventanas, Sí. para hablar de temas que son realmente interesantes. Ahora, yo creo que en ti no hay una faceta, en ti tú eres multifacética, porque te he visto trabajando con niños y tú eres una mujer que disfruta el trabajo. Bueno, de hecho, dicen mis amigas, Jenny Montero, dice, pero Sí. es que ella es una gestora cultural, es una animadora. Entonces, hay que deslindar. Tú puedes ser creador, puedes ser docente, puedes ser animador, pero eso es difícil, porque en tu caso parece que tú lo has logrado con una facilidad asombrosa y los resultados han sido muy buenos. Ahora, Cristina, mira, hay un asunto que yo creo que lo veamos después, porque Sí. aquí estamos hablando de creación literaria y de didáctica, mal puesto el término, de didáctica de la literatura infantil y juvenil. Pero hay una situación, Sí. y con esto termino ahora, y es el hecho mismo de que en la literatura infantil, cuando seguimos creyendo que podemos enseñar lengua o literatura o gramática a través con la literatura infantil, entonces yo creo que eso es una postura que de alguna manera hay que tratar de ver cómo la sacamos del pensamiento del cerebro de los docentes. Pero esa es otra parte. Y luego sí, Cristina, mira, y con todo respeto, hay una parte que es fundamental, y en eso tú tienes experiencia, que es la ilustración, cómo el texto se acompaña de la ilustración, pero eso ya en este proceso, digamos, productivo, creativo, tiene un peso específico. Pero yo no sé si tú al final quisieras hablar un poquito de esto, porque ahora le toca a Andrea, pero Andrea nos va a hablar ahora ya como docente. Bien. Gracias. Sí, en esta última etapa vamos a hablar un poquito sobre, ya hablamos de cómo América es naturalmente fantástica, ¿sí? Sí. Lo que tenemos que saber ahora es si el fantástico realmente sirve para algo en la escuela secundaria. Entonces, vamos a decir que sí. Pero los antiguos creían que el mito era parte de la vida cotidiana, que el mito es parte de la historia y es parte del aprendizaje. Para ellos era viable, también para nosotros, porque nosotros entendemos el mito como parte de la construcción de nuestra identidad, netamente americana, según lo que habíamos hablado hace un rato. Y es tan viable como las matemáticas de Tales, la filosofía y la retórica de Platón y de Aristóteles, el arte escénico de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes, el arte narrativo de Homero. En definitiva, la capacidad de observación del mundo iba para los antiguos más allá de su propia contemporaneidad. Y a los fines de esta disertación, sus estudios también incluían lo mítico y lo fantástico. La concepción de Aristóteles acerca de la tragedia perfecta de Edipo Rey fue más allá de su estructura, abarcaba también la composición de los personajes, pero por sobre todo, el arte del autor de llevar al extremo la condición mimética de la obra, que era el proceso identificatorio, ¿no? Entonces la mímesis se yergue en uno de los pilares fundamentales de las obras que enloquecen hoy en día a los adolescentes, es decir, la identificación del espectador devenido en lector moderno con los acontecimientos, con las acciones que se cuentan en el relato, pero también con la composición de los personajes. La mímesis es entonces el proceso por el cual el lector hace algo más que identificarse con el relato y sus componentes, le permite ser parte del mundo creado, entrar en contacto con los personajes y en algún punto necesitar comunicarse con el autor a quien le querrá preguntar por qué.
Hago acá un paréntesis y después continúo. Hace no mucho, hará 2 meses, que me presenté en un evento al aire libre, y se acercó una lectora y se me puso a llorar. Y digo, ¿qué te pasa? Digo, ¿por qué le hiciste a tal personaje? Y yo digo, ¿qué se hace con un lector que está llorando? Entonces era realmente muy impresionante ver el nivel de mímesis, es decir, cómo ella se había adentrado en la obra de modo tal que estaba llorando por lo que le había ocurrido a un personaje. Continúo. En este punto se pone en marcha otra característica destacada por Aristóteles como imprescindible, por lo menos en mi concepción de la narrativa, de cómo a mí me gusta escribir. La catarsis, que es nada más y nada menos que la expurgación de las bajas pasiones. Es decir, la función docente por excelencia de la antigua tragedia, mediante la cual se pretendía lograr un equilibrio emocional desde la experiencia del temor, que a mí no me pase lo mismo que a ellos, o de la piedad, el deseo de las mejores cosas para mí y los míos, desde la experiencia observada en escena, o en la novela, o en el relato, o en el poema. La catarsis, experimentada por el espectador lector, implica también observar en el otro el castigo impuesto ante sus acciones impías, experimentarlo como si fuera en carne propia, pero con la salvedad de que no ocurrirá en el plano de lo real, de la vida propia. Esta idea del cómo sí se traslada también a ciertos relatos fantásticos que promueven su propio compromiso con la realidad circundante, empírica, a la que todos vivimos. Mencioné antes a Liliana Bodoc, podemos implicar lo mismo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos de Tolkien, en El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, en mí, El Dirijo de Liam, que está el libro por ahí atrás, y en tantos otros que muchas veces están por fuera de los grandes escaparates. Lo importante aquí es entender todo lo que conlleva la lectura en sí misma: velocidad lectora, comprensión de textos complejos, agilidad mental, ampliación del vocabulario, interrelación semántica de diversos campos de estudio, deducción de lo implícito. Pero la lectura de la ficción fantástica incluye algunos agregados: redescubrimiento y puesta en valor de la propia imaginación, formulación de hipótesis sobre elementos desconocidos, ficcionales o no, aproximación al conocimiento y las cosmogonías de otras culturas, reflexión profunda sobre la sociedad en la que estamos inmersos por traslación de experiencias. En síntesis, vivenciar de cerca lo que los antiguos encontraban hipnótico, la mímesis y la catarsis. El placer estético del fantasy, en general, se convierte en una profunda toma de decisiones en el fantástico más puro. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el relato fantástico, ¿no? No lo dijimos, en realidad yo hice un resumen. El relato fantástico, recordamos que está siempre en el equilibrio entre la creencia de que los acontecimientos son naturales, son sobrenaturales, y que ese equilibrio es en sí mismo el mayor de los sentidos del fantástico, sostener el equilibrio, pero en algún punto el lector tiene que decidir. Entonces, ante esa dicotomía esencial, en un profundo estado de equilibrio, en este punto del fantástico, de realidad, sobrenaturalidad, en algún momento el lector debe tomar la decisión. ¿Cuál explicación es la más conveniente ante lo que estoy observando? Ese proceso pondrá a prueba toda su capacidad intelectual y su imaginación, sus vivencias personales, sus expectativas, deseos y temores. En palabras de Humberto Eco, un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar. Y que nuestros alumnos lo hagan con placer y además con placer estético es el mayor éxito de un profesor de literatura en una escuela. Esto desde la experiencia de la enseñanza en las escuelas secundarias. Yo trabajo hace muchísimos años en escuelas técnicas, donde además la literatura es una de esas materias que siempre están controvertidas, porque ¿para qué me sirve? ¿Por qué tengo que hacer esto, profe? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ante esas preguntas, la respuesta siempre va a ser utilizar tu imaginación hasta el extremo, porque incluso vos como técnico en construcciones, como técnico químico, como técnico en informática, esa
esa revalorización de la imaginación los va a llevar a perfeccionarse incluso en áreas donde parecería que la literatura no tiene influencia. Yo siempre digo que la televisión, las películas, las redes, el exceso de imagen nos atrofia la imaginación que radica dentro de la cabeza y que nos permite ir mucho más allá. Hay otra cuestión también. Todo eso nos hace tener menos tiempo libre. No tenemos tiempo para pensar. Con información que no es relevante. Y eso nos atrofia también la imaginación. Entonces, la literatura nos permite volver a la expresión de la imaginación, volver a plantearlo desde un punto de vista más teórico, si se quiere, pero también con una fuerza del determinadas decisiones en el campo de la lectura. Hasta ahí. Ahora todas las preguntas que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La pregunta que yo me atrevería a formularte, prefiero dejarlo para ya la última parte, ya estamos casi concluyendo, y realmente nosotros tenemos una meta y es llegar no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero por lo menos vamos a tratar de dejar claro que la literatura infantil, el propósito básico, fundamental, voy a desconectar esto ahora, es justamente que los alumnos, que los chicos, nuestros niños, jóvenes y adolescentes la disfruten. Si a través de la literatura podríamos enseñar valores, como dijo en un momento Xavi, y como ustedes también están de acuerdo en su mayoría, pero básicamente el propósito es estético. Ahora bien, yo me debería preguntarle a ustedes tres, distinguidas damas, ¿es posible que los docentes en República Dominicana, en Europa, en América del Sur, Argentina, utilicen la literatura infantil para enseñar gramática, por poner un caso? Porque algunos asumen que desde el currículum de los ministerios de educación puede aparecer como una exigencia. No lo estoy afirmando, porque para eso yo tendría que previamente ver, ya creo que esto se ha discutido previamente, porque parece ser que de alguna manera es el mismo currículum quien los lleva y motiva para que se utilice la literatura infantil para enseñar lengua, para enseñar gramática. En este último turno, volvemos entonces con Elia, para que Elia, 5 minutos, para no abusar de nuestro público, pueda concluir sus ideas, y si tiene que responder a alguna pregunta, pues que lo haga. Karin estará pendiente del chat. Y seguimos saludando a los amigos de Argentina. Bueno, pues muy buena la pregunta, si se emplea la literatura para enseñar gramática o cómo se puede hacer. Pues verán, como yo he anunciado antes que me iba a centrar en los niños pequeños, en la poesía, sí. En el aula de 4 años, pues quienes han trabajado en esta etapa, a ellos no les voy a sorprender, pero quizás a quienes no conozcan cómo funciona el aprendizaje con los niños tan pequeños, a nivel teórico, digo, pues quizás les sorprenda. Y es que, en la educación infantil hay algunas metodologías o algunos enfoques que ya hace tiempo que han demostrado ser muy efectivos o ser imprescindibles. Y en el caso de la educación infantil tenemos el enfoque globalizado. No es una novedad para nadie que en la educación primaria el currículo está dividido por asignaturas, por materias, y cuanto más avanzamos en la educación, más concretas son esas materias. Y mientras que en la educación infantil, en los niños pequeños, no hay, como mucho hay ámbitos, ¿vale? Y aun habiendo ámbitos, se trabaja o se recomienda además que se trabaje de manera globalizada, que se aprenda de manera transversal las diferentes competencias,
porque los niños son todavía demasiado pequeños para estructurar su cabeza en compartimentos estancos. Entonces, el enfoque que se suele recomendar es, bueno, vamos a trabajar la psicomotricidad. Pues es que a lo mejor trabajando la psicomotricidad también estamos aprendiendo matemáticas, o es que trabajando la escritura estamos trabajando también el conocimiento del medio, etc. Bueno, pues hago esta mínima introducción porque la experiencia que yo quería contarles con estos niños parte de un poema y sobre todo trabaja la poesía, un poema de Juan Ramón Jiménez. No es un poema específicamente infantil, pero ahora voy a leerlo, voy a recitarlo y verán cómo tiene un tono muy, muy apto para la infancia. Bueno, dice así, se titula La verdecilla. Dice, verde es la niña, tiene verdes los ojos, pelo verde. Su rosilla silvestre no es rosa, ni blanca, es verde. En el verde aire viene, la tierra se pone verde. Su espumilla fulgente no es blanca ni azul, es verde. En el mar verde viene, el cielo se pone verde. Mi vida le abre siempre una puertecita verde. Bueno, pues a partir de este poema, que es muy atractivo para los niños, y en este caso cuando yo lo llevé a un aula de infantil, así lo fue, lo trabajé de diferentes formas. No tengo apenas tiempo para desarrollarlo, pero algunas de las ideas que quiero compartir intentaré resumir mucho. Una de las actividades que hice, bueno, lo primero fue introducir qué es la poesía, preguntarles, ¿sabéis lo que es un poema? ¿Sabéis lo que es un poeta? Fue muy gracioso porque así como la poesía más o menos se podían imaginar por dónde iba, y una vez lo habíamos establecido ya parece que les había quedado un poco claro, cuando pregunté ¿y qué es un poeta? Parecía que no veían la relación entre poesía y poeta, aunque léxicamente están emparentadas esas palabras. Y fue muy gracioso porque decían, bueno, pues un poeta es un asesino, un bandido, un pordiosero. Fue muy gracioso y bueno, algo de eso tenemos también los poetas, ¿no? Bueno, una de las actividades que hice con ellos fue bastante lúdica porque, bueno, ellos, por ejemplo, muchos estaban aprendiendo a leer, otros ya sabían algunos copiar las letras, otros no tanto. Era un colegio de acción educativa especial, singular, perdón, es decir, que había niños de clases muy diferentes. Este poema donde se repite tantas veces la palabra verde, pues era bastante apto para pasárselo una fotocopia a los niños y pedirles, bueno, identifica, busca la palabra verde, la rodeas de verde o la pintas, la rodeas, búscame las palabras verde. Y esto, claro, siendo niños que todavía no saben leer, pero ya saben identificar, distinguir unas letras de otras, dependiendo de cada uno de sus niveles, cada uno llevaba un ritmo, esto consiguieron localizarlas, a veces se equivocaban, por ejemplo, la palabra viene, que empieza y acaba igual que verde, pues algunos la marcaron como una más, y se trataba luego de contarlas, tenían que contarlas y poner el número al lado, ya estamos trabajando el cómputo. Y bueno, cuento simplemente una actividad que hicimos muchísimas, a partir de este poema, porque esa me encantó. Y es que dijimos, bueno, pues ahora, mediante el juego del eco, vamos a cambiar el poema. Vamos a cambiarlo con otro color. Pero tenemos que elegir el color, ¿vale? Entonces se trataba de decir, pues en lugar de verde, rojo, naranja, el color que eligiéramos, pero teníamos que llegar a un consenso. Entonces, ¿cómo llegamos a ese consenso? Pues cada niño decidía, cada niño aportaba su propuesta. Entonces, con la caja de pinturas, cada niño cogía la pintura, el color que quería y la fuimos poniendo en una caja aparte. Y después pues fuimos contando cuántas había rojas, azules, amarillas, las que salieron. Lo hicimos en la pizarra.
uno a uno fueron saliendo, todos participaron y tuvimos que hacer una especie de diagrama, una especie de gráfico donde se veía que donde más palitos había era lo que había ganado, pero no es algo que para nosotros es de lógica, pero que ellos necesitan verlo, necesitan ver que el montón de pinturas azules era más grande, más numeroso que el otro para entender que ese había ganado y por tanto que eso tiene relación con un número más elevado. Bueno, me emociono mucho, pero lo dejo aquí. Ya luego si quieren preguntar o pedirme que cuente algún detalle más, sin problema. Bueno, me parece, déjame ver qué pasó aquí. Por favor, Cristina, mira, yo prefiero que sean ustedes ya las que terminen de aportar las ideas. Bueno, sobre todo para cerrar de la forma magistral como lo hemos estado manejando hasta ahora. Bien, bien. Y que tú cuentes lo que tú quieras ya para cerrar como tú lo sabes hacer. De acuerdo. Bueno, primero quiero aclarar de todo lo que fui escuchando. Esto me lo dio Marta Rubín, nuestra amiga, que es nuestra amiga, que es un pequeño cierre, un regalito. Ella dice que la didáctica de la literatura es para la formación de docentes, formadores, para que logren crear el espacio literario en cada lugar donde la literatura habita. O sea, por supuesto que está institucionalizando la didáctica de la literatura. Yo también. Lo único que decimos es que no exageremos en el sentido de que logremos un didactismo. Siempre, primero que todo, es la literatura por la literatura misma. Y después, esta misma chica acaba de decir algo interesante, cambiar el color, Elia. Cambiar el color, por ejemplo, vos fíjate cómo el chico ya está trabajando con un adjetivo. En vez del verde vamos a poner el rojo, vamos a poner el marrón, vamos a poner el azul. O sea, que van apareciendo conceptos gramaticales, otro tipo de conceptos, ponele también ideológicos, pero subyacen. Y entonces ese aprendizaje ya va también entrando en el mundo del niño. Así que quedémonos tranquilos, que cuando yo digo que parece una contradicción hablar de la didáctica de la literatura, en realidad no, hay que ver cómo se encara la didáctica en la literatura. Además los chicos, por supuesto, que cuando hay repeticiones que son tan comunes, las enumeraciones en la literatura, llegó en cada, como anáfora, en cada estructura, en cada cuarteta, por ejemplo, el niño se va dando cuenta que eso es un verbo y después podemos decir, ese verbo lo habíamos visto en ese poema. Bueno, de esa manera sí, de esa manera es natural, por otra parte. Y otra cosa que yo escuché o leí recién, que Andrea de Santos dice que la poesía está muerta, como decía Hilda Drago, porque la poesía no se fomenta en la escuela y es el género más espléndido para expresar sentimientos. Bueno, lo lamento mucho. Yo de acá doy un ánimo enorme para decirle a Andrea Santos y a Hilda Drago que en realidad la poesía es importante, que todos los que amamos la poesía como lectores o como escritores, llevemos a los lugares donde vamos un poquito de poesía, inclusive esto, lo que hizo recién, ¿cómo se llama? Elia. Llevar la poesía a los ámbitos donde vamos. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona, no sé por qué quiero la luna, pero sé dónde la encontraré, no sé con quién iré a buscarla, cuando la tenga te la daré. Y eso lo puedo decir a una persona con la que me encuentro, a un niño, a una amiga, qué sé yo, a un taxista, me río sola porque se lo dije hace poco, un taxista que se quedó mirándome, ¿y esta de dónde salió? Y no, yo soy de acá, de Rosario.
porque algo me decía que el nene iba a la escuela, que se sentía mal en la escuela, y yo le digo, bueno, decir a tu niño esto. Y se quedó mirándome, ¿viste? Diciendo, qué lindo, ¿dónde te puedo encontrar? Bueno, y ahí está. Bueno, gracias, enormes gracias. Siempre los diálogos son enriquecedores. No, la verdad que, mira, el otro día tú me dijiste que yo estaba muy feliz. Yo no sé si se me nota hoy, pero yo creo que yo estoy más que feliz. Sí. Mira, lo que dice la joven que nos acompaña, de que la poesía está muerta, tenemos en el chat, bueno, en este diálogo está el profesor Benson Rosario, que es poeta, y publicó el otro día un libro de poesía. Y mis amigos siguen publicando poesía. Por lo tanto, la poesía no está muerta. No está muerta y jamás va a morir. Está viva. Está muy viva, de hecho, y está más viva cuando tú la sientas. Mira, cuando llueve, yo me siento en mi balcón y yo comienzo a escribir. Me llega, yo no sé si que existe la musa, pero yo escribo poesía cuando me llega el motivo. Mira, definitivamente, yo creo que si seguimos hablando vamos a dañar este diálogo. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a permitir que Karin diga algunas palabras. Primero, la poesía no ha muerto. La didáctica no es para enseñar la estética de la literatura, pero sí, como dice Marta Rubín, la didáctica es para crear, para que los docentes, para los futuros docentes, básicamente, aprendan estrategias de cómo manejarlo. Es para eso, es un instrumento. Pero convertir la literatura infantil y juvenil en un instrumento didáctico, creo que ahí es donde estaríamos dañando el asunto. En buen dominio. Creo que en realidad la poesía no solo no está muerta, sino que es un instrumento muy importante a la hora de intentar llegar a la profundidad de cada uno de nuestros alumnos. Me parece que no es una cuestión solamente del placer estético. Sí, pero me disculpo, es que le quedan 3 minutos a Andrea, porque son 3 turnos, a ella le falta el último y con Andrea cerramos después. Esta vez yo quiero, aparte de que ya saludé a los amigos de la Escuela de Letras, mire, tengo una amiga peruana en este grupo, la maestra María Mellares, que es una amiga que conocí hace mucho tiempo y que siempre nos ha estado apoyando. Es decir, tenemos gente del cono sur, de América del Sur, del Caribe, de Europa, y esto es realmente lo que convierte este espacio, este diálogo literario internacional, en un espacio multitodo. Así es que, Andrea, querida, por favor, tu último turno. Cristina. Bueno, en principio decirles que en cada una de mis novelas hay poesía, es decir, la poesía es tan plurilingüe que nos permite incluir un montón de otros tipos de textos. Perdón, disculpa, incluso, ¿sí? Andrea, tus novelas son básicamente para adolescentes. Y ese es el otro no, en realidad, no. Mi lector más chico tiene 9 años, lectores muy entrenados, de 9 a 10 años, de ahí para arriba y con un muy amplio público, porque en realidad yo tengo que contar que mis novelas están prologadas por un doctor en letras de la Universidad Nacional de La Plata, que es Juan Napoli. Es decir, que abarcan muchísimo, porque lo que a mí me gusta, excepto por ahí la última novela, que es Perlas Negras, que es más para adultos, me gusta que tenga capas la novela, ¿no? Que puedan verse una lectura muy superficial a una determinada edad y comenzar a profundizar a medida que uno quiere realmente meterse, ¿no? Dentro de lo que está implícito, de lo que no se dice o de lo que está escondido dentro del relato. Quisiera contarles una pequeña anécdota. Yo hace muchos años que doy clase en escuelas secundarias, realmente muchos, 20 todos en realidad. Y hay algo que siempre me interesó y que siempre dije, ¿por qué esto no se hace más? Y es que a nuestros alumnos no se les permite la creación literaria. No sé por qué los docentes de literatura están más obsesionados en que los chicos lean, que investiguen al autor, que vean los paratextos, que me parece perfecto, porque creo que parte del placer es el descubrimiento del autor, el descubrimiento de lo que está escondido en el texto en sí mismo, en el libro, sí, en mostrarlo, en la tapa, en el arte de tapa, en la sí. Más allá del descubrimiento del objeto, de la cosa, libro, me parece que también está bueno que los alumnos puedan desarrollar su propia creatividad literaria a partir de cosas ya vistas. Es decir, yo leo una novela o leo un cuento y busco determinados contenidos y determinadas formas que después me gusta que mis alumnos puedan desarrollar ellos mismos en un relato. Una vez pasó en una de esas escuelas técnicas, una técnica agropecuaria, donde los chicos creían que lo que estaban haciendo en literatura no servía para nada.
Entonces, hablando de todo un poco, yo tratando de convencerlos, me acuerdo que sobre el escritorio, en el techo, se juntaban moscas en verano. Moscas importantes. La realidad indica que del lado de afuera del techo había un árbol, determinado tipo de sustancia que juntaba moscas. La cuestión es que los chicos no sabían por qué, y cuando preguntaron, uy, profe, dijeron, oh, qué pesado las moscas, llegó, no. Lo que pasa es que hace muchos años, acá arriba del techo, encontraron un tipo muerto. No sé para qué lo dije, porque yo tampoco entendía por qué lo dije, pero se me ocurrió decirles que las moscas estaban ahí porque había aparecido un tipo muerto arriba del techo. ¿Qué hago? Dije yo. Justo tocó el timbre del recreo, salgo corriendo del aula, me meto en el aula donde se reunían los profesores de campo, porque a todo esto yo siempre digo que la literatura es multitodo, ¿sí? Pero tiene que para poder desarrollarse, conocerse de muchas otras materias y de muchas otras disciplinas. Me meto con los profesores de campo y les digo, por favor, díganles a los chicos del 5º año que arriba del techo del aula había encontrado un muerto. ¿Qué está diciendo, André? Sí, por favor, porque no sé por qué les dije para callarles la boca, pero en realidad yo tengo la intención de que trabajen con eso más adelante. Cuando ellos le pregunten, por favor, ustedes díganle que sí, que hace muchos años se encontraron un tipo muerto. Todo esto duró más de una semana, en donde un montón de profesores empezaron a correr la voz de que yo había pedido, por favor, que no dijeran nada a los chicos, nada raro, y que les explicaran que arriba del techo habían encontrado un tipo muerto y por eso se juntaban moscas. Cuando tuve la clase después de una semana, que dejamos correr todo este asunto, les digo a los chicos, miren chicos, la verdad es que no encontraron nada, un tipo muerto arriba del techo. Fue una idea mía, era para que ustedes, pero en realidad los profesores de campo y los que se fueron sumando confabularon para ayudarme a mí, para que ustedes entendieran una cosa. Están creyendo algo sin que nadie les dé una prueba concreta de lo que se les dijo. Ustedes no investigaron qué es lo que pasó. Ustedes creyeron en una fantasía. Entonces, a partir de la explicación de que necesitamos investigar, de que hay que buscar fuentes fidedignas antes de decir cosas, de que no puede ser de ninguna manera que si muchos años antes había ocurrido eso, no puede ser que tantos años después haya moscas, ¿sí? Es porque algo pasó en el medio. Ustedes creyeron que había un elemento sobrenatural en el aula que hacía que en ese lugar, después de tantos años, hubiera moscas todavía. Entonces, a partir de ese relato, de esa conversación que establecimos con los chicos, donde entendieron la necesidad profunda de la literatura y la necesidad profunda de encauzar la imaginación, yo les pedí que escribieran un relato, ¿sí? Utilizando todos esos elementos, todos los elementos, no solamente la idea del tipo muerto sobre el techo y las moscas, sino también lo que había pasado, que había un profesor que les había dicho, que había otros que habían confabulado, y a partir de ahí, algunos hicieron un relato que parecía más un relato policial, otros hicieron uno donde efectivamente el hombre muerto influenciaba, entonces era un relato fantástico, y otros habían establecido un diálogo, otros dijeron, profe, pero a mí sabe que escribir me dificulta, yo puedo dibujar, bueno, hace una historieta, entonces hicieron una historieta, entonces me parece que desarrollar dentro del aula la necesidad de la escritura y vencer el miedo de nuestros propios alumnos a escribir, porque tienen mucho miedo de escribir, porque tienen miedo de escribir mal, me parece que es imprescindible, porque es la forma que uno tiene como docente en el área de las literaturas, de poder saber y de evaluar cómo se ven ellos mismos y también cuáles son sus capacidades creativas. Y de ahí a escribir un ensayo o a escribir una poesía o a escribir algo de teatro o lo que fuere, me parece que es importantísimo, porque incluso dentro de estas escuelas técnicas que parecerían tan duras y parecería que en las artes no tienen cabida a veces, ahí encontramos alumnos que son increíbles en el área de las artes. Así que yo los invito a los profesores en general a fomentar en sus alumnos la creación literaria, la creación estética en general, pero la creación por sobre todas las cosas, no solamente leer el libro, estudiar, entre comillas, el libro, investigar el autor, sino también que los alumnos puedan emular
a estos autores a los que han admirado en los textos que han leído. Muchísimas gracias, Andrea. Concluyo mi participación haciendo un comentario que escribe Elia en el chat, y es la importancia de las bibliotecas. Miren, es difícil promover la lectura si no hay bibliotecas y maestros preparados. Y yo creo que de eso trata el proyecto TALIS de alguna manera. Número 1, bibliotecas y maestros. Número 2, quitarnos de la mente el hecho, hasta yo lo pensaba, que casi no se escribe literatura infantil, que no se publica. Falso. Hay cantidad de editoras que tienen concursos anuales con muchísimas publicaciones, muchísimas series de literatura infantil. ¿Qué debemos? O que yo recomiendo privilegiar nuestros autores. Y tercero, ver si de alguna manera nosotros como investigadores, como docentes, como amantes de la literatura, fomentar entonces lo que podría ser un proyecto de recuperar la tradición oral. De lo que hemos hablado poquito, pero la tradición oral está ahí. Sí. Y de una forma implícita, inconsciente, si se quiere, hacemos uso de ella. Yo les invito a que nos sigan acompañando en los próximos diálogos, que me escriban, aporten sus ideas y que por favor entiendan que este espacio es un espacio de todos. Karin, te toca despedir y yo finalmente agradezco a las panelistas. Cristina Martín, mi amiga entrañable. Elia San Eleuterio, de la Universidad de Valencia, y Andrea Luna, de la Universidad de La Plata, por haber hecho de este diálogo un espacio tan divertido y a la vez tan dinámico, pero sobre todo académico e ilustrador. Creo que estamos ilustrados. Ahora tenemos una visión diferente de lo que es el abordaje de la literatura infantil y, ¿por qué no?, también de la didáctica. Muchísimas gracias. Karin, despide a nuestros amigos. Muchísimas gracias, querido Juan. Creo que ha sido un diálogo enriquecedor. Nos permite reflexionar sobre el rol que tiene la literatura infantil, la literatura juvenil, el rol que tenemos los docentes. Yo los invito a quienes trabajamos con jóvenes, con niños, que hagamos de los padres también perfectos aliados para que la literatura infantil y juvenil tenga un espacio en el hogar, ¿no es verdad? Y de esa manera darle el lugar que corresponde también en la casa. Porque si en la casa no parte también la experiencia, el disfrute de la literatura, difícilmente lo vamos a poder imponer en el aula como trabajo. Lo que necesitamos mostrar es que la literatura también es disfrute, también es enriquecimiento. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ver de aquí a 15 días con nuestro querido Juan Aderzo, que nos va a invitar con un nuevo tema. Esta es su casa, ustedes pueden invitar a sus amigos, invitar a sus colegas docentes, invitamos a todos porque creo que es importante compartir criterios. Para eso están estos espacios. Un abrazo enorme a todos, sigan cuidándose y nos vemos la próxima semana. Perdón, una cosita quiero decir, ¿puedo? Claro, el diálogo terminó. Yo dejo el chat abierto para que ustedes conversen. No, pero todos tenemos ganas ya de irnos a almorzar. Sí, pero todavía 2 minutos más. Pero no, me acordé, vos que planteaste recién la literatura oral, por supuesto. El burrito de San Vicente lleva la carga y no la siente. Era tan rico que los nietos se lo comieron al abuelo. Los tantanes, los dichos, las coplitas, todo eso que es de la literatura oral, que es tan enriquecedor. Eso no tuvimos tiempo, pero no hay amor como el primero, aunque el segundo más valga, porque el primero llegó a los rincones del alma. Todo eso que nos viene, que es ancestral, que nos viene, y eso es poesía casualmente. Así que bueno, muy bien, Aderzo, haber hablado al final, haber nombrado por lo menos la literatura oral. Esto da para otro diálogo. En la oralidad y el folclore da para otros diálogos. Sí. Diana Martínez, te veo muy linda. Adiós. Señores, salúdense ya. Ahora ya que dejemos el diálogo y vamos entonces a